Comenzamos esta clase en la que vamos a hablar de la traqueostomía en el paciente pediátrico, los diferentes tipos de cánulas que hay y los filtros de humidificación para ventilar a través de las cánulas de traqueostomía. En cuanto a las definiciones entre traqueotomía y traqueostomía, normalmente se usan estos términos de forma indistinta. Sin embargo, pues hay como unas pequeñas peculiaridades que vamos a comentar. La traqueotomía, el procedimiento, lo que se realiza es una incisión-apertura a nivel de la tráquea, entre el segundo y el tercer cartílago, y el objetivo es tener la vía aérea permeable. La tráquea, lo más importante, se mantiene en su plano anatómico. Sin embargo, la traqueostomía ya es una técnica quirúrgica que lo que hace es comunicar la tráquea con la superficie de la piel y lo que se hace es crear un estoma de manera que la tráquea aboca directamente de forma definitiva al exterior. En estas imágenes podemos ver cómo se hace la selección del sitio donde se va a hacer la incisión. Se selecciona entre el segundo y el tercer anillo traqueal, se marca con rotulador quirúrgico y luego a través de la disección de los planos se expone la tráquea separándolo con unos retractores. Las indicaciones más frecuentes para hacer una traqueostomía son muy diversas. Podemos encontrar desde patología respiratoria hasta patología neuromuscular y otro tipo de alteraciones de la pared torácica. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues lesiones obstructivas de la vía aérea alta y dependencia crónica de la ventilación mecánica. Puede haber sufrido algún tipo de quemaduras, traumatismos, malformaciones laríngeas, fístulas traqueoesofágicas. Además, podemos encontrar, bueno, dentro de esa dependencia crónica de ventilación mecánica, bueno, pues que haya alguna alteración broncopulmonar, displasia, fibrosis quística, hipoplasia pulmonar, fibrosis pulmonar. Dentro de la patología muscular, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues las hipotonías congénitas, la miastenia grave, la hernia diafragmática, la distrofia muscular, el Guillain-Barré y la parálisis frénica. Dentro de las alteraciones de la pared torácica destacan sobre todo las tifoscoliosis y las deformidades de la pared. Y en las alteraciones del sistema nervioso central, pues todos aquellos trastornos congénitos o adquiridos del control del centro respiratorio, ya sea una hipoventilación central congénita o secundaria a un tumor, trauma, infección, puede haber encefalopatía, una lesión bulbomedular, las malformaciones de Arnold-Chiari o el mielomeningocele. La elección de la cánula de nuestros pacientes pediátricos ha de hacerse de forma individual, teniendo en cuenta la edad del paciente y el tamaño de la tráquea, el motivo por el que se le ha hecho la traqueostomía y si va a necesitar ventilación mecánica. La cánula debe extenderse al menos 2 centímetros más allá del estoma y quedando en su extremo distal 1 o 2 por encima de la carina para que no le roce y no le haga daño. El diámetro externo de la cánula no debe exceder los 2/3 del diámetro de la tráquea. ¿Por qué? Porque se va a favorecer así el flujo translaríngeo y además vamos a evitar daños en la pared. La cánula en su porción distal a la curvatura debe mantenerse paralela y concéntrica para que no haga pared, no roce y no haya problemas mecánicos en la ventilación. En esta diapositiva pues podemos ver las partes de la cánula. Esta es una cánula vivona, pediátrica, con balón, en la cual podemos ver, bueno, pues en la parte del medio la conexión universal, en la cual bueno, vamos a explicar un poco que se puede conectar a distintos dispositivos. Tenemos a la derecha el testigo de inflado, que es por donde vamos a hinchar ese neumotaponamiento que nos va a aislar la vía aérea. Y luego consta otra parte, que es la guía o el fiador, que nos va a permitir meter la cánula dentro de la tráquea sin que se doble y sin que haya ningún tipo de obstrucción. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las partes de la cánula. Tenemos por un lado la cánula externa, que es la que nosotros usamos en pediatría, mantiene abierta la traqueostomía y permite la conexión entre la tráquea y el exterior. Vamos a ver también que es donde se sitúan las alas. Esto es muy importante porque aquí viene toda la información referente a la cánula que estamos usando. Viene la longitud que tiene, nos va a decir si es una cánula pediátrica o neonatal y además vamos a ver el número de la cánula que corresponde siempre con el diámetro interno. Es importante que conozcamos bien cuál es el número que tienen nuestros pacientes. Además, tiene unas aberturas donde se van a poder colocar las cintas que van a sujetar esta cánula al cuello. Por otro lado, tenemos la cánula interna. En pediatría no se usa porque disminuye mucho el calibre efectivo ventilatorio. Sin embargo, en adultos sí, porque esta cánula interna o camisa que se llama permite labores de limpieza para poder eliminar secreciones que se vayan acumulando. Tenemos por otro lado el adaptador universal, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Pues está en el extremo proximal y es la conexión de 15 milímetros que permite conectar con todo, con la bolsa autoinflable.
con la válvula fonatoria si nuestro paciente la tiene, con las tubuladuras que conectan con el respirador y con los filtros y los intercambios de calor y humedad que se usan pues, para modificar el aire que entra en la tráquea. Otra de las partes que tenemos es la guía, también llamada afiador obturador, y se quita una vez que la cánula está puesta. Su labor es, sobre todo, bueno, pues eso, intentar que la cánula no se doble, ya que normalmente los materiales son muy blanditos, que no se doble al introducir la cánula dentro de la tráquea. Después está el balón de neumotaponamiento. No todas las cánulas lo tienen. Hay cánulas que tienen balón y otras no. Su labor es hacer un sellado en el extremo distal de la cánula que permita bueno, pues mantener la vía aérea aislada. Este sellado puede ser de aire o puede ser de agua y es importante que sepamos conocer qué tipo de sellado tienen las cánulas. Las cánulas están hechas de diferentes materiales, las tenemos de plástico, de silicona o de metal. Las de plástico suelen ser blandas, flexibles y suelen ser bastante termosensibles. Producen menor resistencia al aire y tienen una menor adherencia a la mucosidad, con lo cual se adaptan mucho mejor a la tráquea. Hay que tener en cuenta que el tiempo y el lavado endurecen los plásticos, con lo cual no se deben reutilizar. Las marcas comerciales más usadas son Portex y Siley. Luego tenemos las de silicona, que suelen ser más blanditas y suelen ser más termoestables. Se usan mucho en pediatría. Tienen mejor ajuste y mayor flexibilidad y una mayor duración, con lo cual se pueden lavar y pueden utilizarse hasta 5 veces. Hay que tener en cuenta que si nuestro paciente va a someterse a una resonancia magnética, tiene en el interior un anillo metálico que puede interferir con la prueba. Y luego están las de metal, que se usan en adultos, pueden ser de plata o de acero inoxidable y no se usan en pediatría. Según el número de componentes de la cánula, las tenemos de una pieza y de 2 piezas, como habíamos visto. Cuando son de una pieza, que son las usadas en pediatría, se queda solo la cánula externa y cuando son de 2 piezas tienen una camisa o un dispositivo interno que lo que permite es quitarlo en el caso de que haya acúmulo de secreciones y favorece esta labor de limpieza. También las cánulas se clasifican según tengan balón de neumotaponamiento o no. Con balón suele estar en el tercio distal de la cánula. Tenemos que comprobar siempre este balón antes de colocarla, comprobar hinchándola hasta el máximo permitido para ver que ese balón se despliega bien del todo. Hay que comprobar también qué tipo de sellado tiene, si es un relleno que puede ser de aire, de suero fisiológico o de agua bidestilada. En ese caso habrá que comprobar el volumen de agua con una mayor frecuencia y en el caso de que sea de aire durante su ingreso se puede conectar a un manómetro para regular la presión que tiene inflado. Estos balones son estos neumotaponamientos con balón son muy usados en pacientes con ventiloterapia. Además, tenemos las cánulas sin balón, que favorecen la fonación del paciente. Las características de la cánula vienen grabadas en las aletas de la misma. Podemos ver en esta que tenemos aquí el tipo de cánula que es una cánula vivona pediátrica, pueden ser pediátricas o neonatales dependiendo de la longitud de la misma. Y el número del diámetro interno que corresponde con el número de la talla, en este caso es un número 3, significa que es de 3 milímetros, pero las cánulas pueden ir desde el 2,5 hasta el 7 en función de la edad del niño. Para calcular el número que le corresponde, se suele usar en los niños mayores de 1 año la regla que se usa para elegir los tubos endotraqueales, que es 4 más la edad del paciente partido por 4. Pero luego, en función del niño, tenemos que elegir de forma individual. Viene también la longitud y viene también el diámetro externo. El diámetro externo, recordar que no debe sobrepasar 2/3 del diámetro de la tráquea para evitar que se apoye contra las paredes y produzca lesiones. La curvatura, la cánula siempre tiene que dar de forma concéntrica a la luz del interior de la tráquea para evitar problemas mecánicos en la ventilación. Y en cuanto a la longitud, bueno, pues tenéis que saber que tiene que estar asociada, que va asociada a la talla elegida. Debe sobrepasar al menos 2 centímetros el estoma y quedar 1 o 2 centímetros por encima de la carina para evitar daños. Las cánulas neonatales tienen menor longitud. Aquí en la tabla veis la longitud que tienen las cánulas del número 3, del 3,5 y del 4, pero las cánulas neonatales son un poquito más cortas. Otro tema importante en los pacientes que tienen traqueostomía es la humidificación y el filtrado del aire. El aire, al pasar directamente por la traqueostomía y no pasar por la nariz, se evitan estos procesos. Entonces tenemos que utilizar unos dispositivos externos que hagan las funciones de filtrado y humidificación.
Aquí a la izquierda veis un filtro de color verde que se usa sobre todo para la respiración espontánea, aunque tiene un dispositivo también en la parte de abajo que permite conectar una conexión de oxígeno para aportar oxígeno externo. A la derecha veis estos filtros HMI que se usan para la ventilación mecánica. Los hay de diferentes tamaños en función del volumen de aire que vaya a pasar y conectan directamente con la cánula de traqueostomía y con las conexiones o las tubuladuras del respirador. Es muy importante cuando administremos gases, oxígeno o aerosoles a través de la traqueostomía asegurarnos de que hay un punto de salida del aire para evitar la aparición de neumotoras. Si empleamos un circuito ventilatorio conectado a un respirador, debe tener una válvula o una rama expiratoria. Si administramos el gas directamente a la traqueostomía, debemos emplear un sistema que permita la fuga del aire o asegurarnos de que el paciente puede exhalar por la vía superior, ya sea con el balón deshinchado o con una fuga constatada de aire.